Hola, soy Pedro Galeano y quiero presentaros la última herramienta que ha diseñado la marca Sniper Archery. Se trata de un soporte de mesa, el cual podemos o bien atornillar, como vemos aquí, a una mesa, o si no tenemos la posibilidad de atornillarlo en una mesa, podremos cogerlo con dos sargentos y poder utilizarlo en casa y tenerlo como un accesorio de kit y pon. Es un accesorio compacto, pero el cual se le puede sacar mucho rendimiento, ya que, como vamos a ver ahora, os voy a describir, tiene muchas posibilidades y podemos hacer una infinidad de cosas. El soporte incluye un juego de niveles con el que vamos a poder hacer casi todo lo que tenemos que hacer de ajustes con arco, lo incluye en el mismo pack. Bueno, paso a explicaros todos los componentes que tiene el soporte, que aunque es pequeño, es muy versátil y se puede hacer muchas cosas. Empezamos por la pinza. Como veis, lleva una pinza de un rango bastante grande. Lo que podemos sujetar es, como estáis viendo ahí, por la pala, o si la abrimos en su totalidad podemos cogerlo por la empuñadura del arco, ya sea o frontalmente o lateralmente, lo vamos a poder coger de cualquier postura. ¿Por qué estas dos opciones, tanto de palas como de empuñadura? Pues dependiendo del ajuste que queramos realizar, vamos a tener que cogerlo de un sitio o de otro. Por ejemplo, si queremos fabricar un loop, ¿no?, el punto de enfleche donde la cuerdecita para tirar, o queremos instalar un pip, que son ajustes que requieren más fuerza porque tenemos que tensar la cuerda, tenemos que tensar nudos y demás, pues entonces nos interesa más cogerlo desde la empuñadura, porque así nos queda mucho más fuerte el arco sujeto a la hora de tensar los nudos y demás. O por ejemplo, si queremos cambiar los módulos de las poleas, si queremos cambiar la apertura y tenemos que tocar, pues se coge del centro y lo vamos a poder tener otra posición. ¿Cuándo lo cogeremos de las palas? Cuando tengamos que sacar el punto de enfleche, por ejemplo, cuando tenemos que alinear, el reposaflechas, cuando tenemos que ajustar un visor, y sobre todo el mayor rendimiento que yo le veo es cuando vamos a ajustar el segundo y tercer eje del visor, ¿vale? Que eso lo vamos a ver despacio cómo se hace y es muy fácil, y en 5 minutos ese ajuste que nos vuelve locos, el ajuste del segundo y tercer eje del visor, lo vamos a hacer en 5 minutos con este accesorio. Ya hemos visto la pinza porque es tan grande, ese tamaño que tiene, ese rango de apertura, y ahora el siguiente paso que vemos es la excéntrica, la rótula esta, que nosotros aflojando aquí vamos a poder girar en cualquier posición. Vamos a poder poner el arco donde queramos para hacer el ajuste. Y solamente tenemos que fijar aquí y se nos queda en la posición que queramos, ¿vale? Gracias a la rótula. El siguiente y el más importante, creo yo, son estas dos ruedas que vemos aquí. Estas dos ruedas lo que nos hacen es que podamos mover el arco. Una vez que lo sujetemos, lo fijamos al soporte, le ponemos nuestros niveles, como vamos a ver ahora, y lo que podemos es, ajustando una rueda, el arco inclinará hacia adelante y hacia detrás, y en la otra rueda lateralmente, y eso lo podemos hacer micrométricamente, con lo cual en un minuto tenemos ajustado el arco, lo tenemos nivelado en todas sus caras. Vamos a ver unos ejemplos de lo que podemos hacer con él. Uno de los ajustes que podemos realizar con el soporte de mesa, que va a ser muy rápido, va a ser sacar el punto de enfleche o alinear el reposaflecha en altura. Para hacerlo lo vamos a sujetar de las palas. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ponerlo, pues como sabéis podemos ponerlo de cualquier posición. Lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en la posición aproximada, lo más vertical posible, ahí, y con el juego de niveles que nos trae el kit, se lo vamos a instalar, ahí. Este nivel nos trae dos burbujas, que una es lateral y otra es hacia adelante y hacia atrás. Pues ahora con las ruedas, esta nos moverá el arco hacia derecha e izquierda, y con la otra moveremos el arco hacia adelante o hacia detrás, que en este caso, ahí. Como veis, ya tenemos el arco completamente nivelado, tanto hacia adelante y hacia atrás como izquierda y derecha. Ahora el siguiente paso sería poner nuestra flecha y el otro nivel que nos trae a la flecha. Y ya es comprobar que esta burbuja coincida con la que tenemos aquí, ¿vale? Ya si tenemos que subir, tenemos que bajar,
Ya iremos jugando o bien con el reposaflecha o bien con el punto de flecha, dependiendo del ajuste que necesitemos. Este es uno de los ajustes que podemos realizar y, como habéis visto, es súper rápido y súper sencillo. Otro de los ajustes que podemos realizar con el soporte de mesa, y para mí es un ajuste que es fundamental si tiramos 3D, tiramos campo, tiramos caza, es el ajuste del segundo y tercer eje del visor. Es un ajuste que tenemos que tener súper preciso. Para eso lo vamos a hacer con este soporte, va a ser una cosa rápida, va a ser sencilla. Aquí es un vídeo demostrativo, luego vais a tener en la página web y en el canal de YouTube vais a tener un vídeo explicativo perfecto, paso a paso, cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Aquí es solamente para explicaros cómo lo podemos hacer con el soporte, ¿vale? Una cosa orientativa. Hay gente que lo suele nivelar poniendo el nivel en la cuerda, lo podemos hacer con un láser, que es mucho más complejo. Hay gente que pone un nivel de construcción apoyando entre pala y pala y lo alinea así, ¿vale? Yo lo voy a hacer con el nivel que trae el kit, se lo voy a poner a la regleta del visor. La regleta del visor, como viene mecanizado esto de fábrica, viene perfectamente alineado. Yo se lo acoplo aquí, más que nada porque a la misma vez veo el nivel del escope y el nivel a la hora de comprobar. Con una goma elástica lo sujeto, como veis, a la regleta, y ahora simplemente tengo que ajustar el nivel ahí. Una vez tenemos este nivel, ya sería coger el segundo eje, este es el segundo eje, pues sería hacer coincidir este nivel con el de atrás. El segundo eje ya lo tendríamos corregido. Ahora, el tercer eje es este. No influye que lo movamos ahora si ya tenemos eso ajustado. ¿Cómo ajustamos ese eje? Bien, pues lo que tenemos que hacer es inclinar el arco hacia abajo o hacia arriba, nos da igual. En este caso lo vamos a inclinar hacia abajo. Ponemos ahí y ahora tenemos que volver a nivelar aquí el nivel amarillo. Lo llevamos a su sitio con la rueda y ahora hacemos coincidir el nivel. ¿Vale? Hacemos coincidir este nivel con el del escope hacia abajo y ya está ajustado el tercer eje. Ahora, para comprobar, si queremos, lo podemos inclinar hacia arriba, vamos a nivelar el nivel amarillo y veremos que nos coincide perfectamente con el del escope. De esta forma ya tenemos ajustado el segundo y tercer eje del visor en, 2 minutos. Espero que os sirva de ayuda. De todas maneras, en nuestro canal de YouTube tenéis un vídeo explicativo paso a paso de cómo se hace.